Con la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad que estamos enfrentando en el mundo, la confianza es un instrumento que permite avanzar en medio de este entorno. Desde Sectorial venimos midiendo mes a mes la confianza que tienen los empresarios, inversionistas y líderes de opinión sobre la dinámica futura de los sectores en el país. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial analizaremos el índice de confianza sectorial al cierre de septiembre de 2022, donde nos encontramos en una desconfianza semejante al inicio de la pandemia. Las tasas de crecimiento económico de Colombia vienen sorprendiendo alrededor del mundo, teniendo en cuenta que estas se están presentando a doble dígito. De enero a junio, el crecimiento de nuestro país es del orden del 10,5%, mientras muchas otras naciones están presentando tasas inferiores al 3% e incluso se están mostrando decrecimiento, es decir, entradas en recesión. Estamos viendo el caso de Estados Unidos en entrada de recesión, Reino Unido, en Europa los países bálticos y en lista de espera muy probablemente países como Italia, Alemania y Grecia. Colombia se está destacando en crecimiento por diversos sectores. El sector que más está creciendo en nuestro país es el transporte aéreo. La tasa de expansión es del orden del 108%. La entrada de nuevos jugadores como el caso de Ultra, con apuestas importantes en nuestro país, movimientos también en Viva, en Avianca y otra serie de aerolíneas que están anunciando una entrada, están generando el jalonamiento de ese sector. También hay elementos destacados en la madera, en los muebles, en la parte de textil y confecciones, en la parte de moda, en la economía circular, en el reciclaje, sectores que están creciendo a tasas superiores al 10 al 20%. Pareciera que en nuestro país los impactos inflacionarios no están incidiendo directamente en el consumo, en la demanda del consumidor. Solamente de nuestros sectores en el país, 3 están mostrando decrecimiento. Estamos hablando de la parte de ganadería, estamos hablando de la parte agrícola y el frente de construcción civil. La parte agrícola afectada por un año que ha estado lleno de lluvias. Cuando hay lluvias, los factores productivos se te ven amenazados y adicionalmente la fertilización ha tenido también efectos negativos. Una fertilización afectada ya para el encarecimiento de estos agroquímicos asociados a los conflictos bélicos que se están presentando a nivel internacional. Y en el frente de construcción civil, porque es un sector que te depende directamente del Estado. Cuando tienes un cambio de gobierno, la cantidad de recursos destinados empieza a disminuir. Adicionalmente, se necesita de un cambio tributario, de mayores recursos en la parte tributaria para lanzar más obras en el frente licitatorio y por eso ese sector te da afectaciones. Vamos que esto es lo que está ocurriendo en materia económica. Colombia registra un buen crecimiento, pero eso fue lo que ya pasó. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos meses, en los próximos años? Desde Sectorial venimos construyendo el índice de confianza sectorial, que lo que busca es medir el sentimiento, la percepción que están teniendo los líderes empresariales, los diferentes actores asociados a los sectores sobre cuáles son las expectativas a futuro. Ese índice se ubica entre 0 y 100 puntos. Si se acerca a los 100 puntos es que hay una plena confianza que los sectores van a tener un desarrollo favorable a futuro. Si está en 0 quiere decir que hay una total desconfianza que los sectores a futuro no van a crecer. El resultado para septiembre fue de 30,7 puntos. Es un resultado alarmante, teniendo en cuenta que es una cifra incluso de mayor desconfianza a la que se presentaba por allá en abril del 2020 cuando iniciaron los aislamientos en pandemia. Los resultados de ese indicador, que si lo comparamos con el año anterior, es decir, de septiembre del 22, si lo comparáramos con septiembre del 21, están mostrando una desconfianza que se ha incrementado al orden de un 52%. La principal razón se está dando por temores en esa recesión global, pero principalmente en el caso de Colombia, por las posibles reformas que va a implementar el nuevo gobierno. Cuando hablamos de posibles reformas es porque los textos aún no han sido lo suficientemente socializados, no son lo suficientemente claros para entender cuáles pueden ser las afectaciones favorables o desfavorables, y ahí se está dando desconfianza. No nos referimos tanto a la reforma tributaria, porque el texto ha sido socializado, ha sido compartido, y ya los actores del mercado han entendido cuáles aspectos los afectan favorable y desfavorablemente. Nos referimos sobre todo, está impactando en el nivel de desconfianza las posibles reformas que se vienen en el tema pensional, en la parte laboral y en el frente de salud, porque sobre esas no se conocen los textos. Entonces los actores de mercado tienen nerviosismo sobre el impacto que esta pueda generar sobre el desarrollo de sus operaciones y sobre el desarrollo de sus sectores. Este índice de confianza también permite ver cuáles van a ser los efectos que se verán en lo que resta del 2022 y dará pistas sobre el 2023.
En esas pistas sobre el 2023, pues está claro el frente del desarrollo de una reforma en la salud, donde pese a que el 66% de las personas, según el Centro Nacional de Consultoría, no quieren que se acaben las EPS, ese va a ser un elemento que se pondrá sobre la mesa en el desarrollo de la parte social de nuestro país el próximo año. Otro elemento tiene que ver con el frente educativo. Ahí vemos elementos favorables porque se va a atacar directamente la deserción en materia escolar, teniendo en cuenta que con datos de desarrollo se encuentra que de 100 niños que pasan de una educación básica primaria, apenas 44 ingresan a una educación del bachillerato. Y de 100 jóvenes que terminan su bachillerato, apenas 36 están entrando a una educación secundaria. Otros elementos también asociados serán en desarrollos de obras civiles, y es que encontramos que de los 11.000 kilómetros de vías que tiene nuestro país, el 19% no está pavimentado, alrededor de un 45% se encuentra en un mal estado. Y el otro elemento, pues lo que hablamos de un cambio en el frente pensional, teniendo en cuenta los impactos posiblemente negativos que pueda tener hablar de una unificación de un sistema que dependa solamente de la parte pública. Estos elementos los veremos en el 2023. Pero hay 4 que son los que principalmente nos llaman la atención. Eso tiene que ver con el inicio de una recesión global. Y es que cuando estamos en pandemia, los gobiernos alrededor del mundo se dedicaron a imprimir una gran cantidad de dinero y ese dinero lo llevaron a las economías. Con excesos de dinero, pues las personas empezaron a gastar y ese mayor gasto pues generó crecimientos en materia de inflación. Eso es lo que se denomina un choque de demanda. A ese choque de demanda, por ese mayor dinero y ese mayor nivel de gastos, ahora vino acompañado por un choque de oferta y lo vemos con que la velocidad en la que las industrias se han encendido son mucho más lentas a la velocidad en la que la demanda ha incrementado. Ahí empiezas a tener un choque de oferta por las capacidades instaladas desde la parte industrial. Y adicionalmente le asocias un frente bélico donde empiezas a encontrar faltantes de suministros de materias primas alrededor del mundo. Esos marcados elementos de inflación, pues lo que han hecho es que las políticas por parte de los bancos centrales alrededor del mundo hayan sido aumentar las tasas de interés de unas maneras bastante elevadas, unas tasas bastante rápidas, buscando a toda costa frenar la inflación. Eso que va a generar que el consumo se va a ralentizar de manera marcada en lo que quedará del 2022, pero principalmente en el 2023. Cuando ese consumo te disminuye, entonces empiezan a enfrentar unas caídas en los PIB. Por eso hablamos de un inicio de esa recesión global. Ya lo reseñamos, Estados Unidos, Reino Unido, países bálticos y otros países en espera para generar un impacto alrededor del mundo. Recientemente tuvimos la oportunidad de participar en un festival que se llama The Future of Money, lo realiza MarketWatch. Ahí estuvo Ray Dalio. Ray Dalio es el fundador de uno de los fondos más importantes alrededor del mundo, Bridgewater. Él decía que el dolor por recesión, o sea, el dolor por caídas en el PIB es un dolor más grande que el dolor en el frente inflacionario. Posiblemente ese dolor lo vamos a empezar a enfrentar el próximo año, algo hacia finales de este 2022. Un segundo elemento que nos llama mucho la atención es que esa recesión va a estar agravada por una crisis energética. Una crisis energética en parte originada desde Rusia, porque Rusia va a dejar de suministrar gas a Europa y ahora en el invierno pues va a ser un invierno bastante frío en Europa porque no se va a generar ese suministro de gas. Ahí tienes una crisis energética. Y un segundo elemento tiene que ver con el cambio climático, un cambio climático que está haciendo elevar las temperaturas, unas temperaturas muy elevadas en naciones como China, en Alemania, en Estados Unidos, en España, que te va a afectar directamente las capacidades de las hidroeléctricas. Entonces, con crisis en materia de gas y con crisis en materia de hidroeléctricas, pues vas a tener una crisis energética que te va a agravar la recesión en la que está entrando el mundo. Tercer elemento, hablamos de una reconfiguración agraria. Y es que en el mundo las mayores demandas por agua, la desigualdad en ingresos, la migración, la proliferación de enfermedades y la baja diversificación agrícola se están convirtiendo en las principales amenazas en una seguridad alimentaria. Eso necesitará una reconfiguración agraria, incluso ya lo estamos viendo en el caso de Colombia, que habla para el próximo año una reforma agraria donde, en palabras de la ministra de Cecilia López, es si un tenedor de tierra, o sea, una persona que tiene unas fincas y tiene un volumen extenso de hectáreas en las cuales tiene unas pocas cabezas de ganado, va a tener que analizar dos temas. Que
el impuesto sobre esa tierra se le va a incrementar. Entonces, si tiene los recursos para pagarla, pero los recursos por los cuales pagas por su actividad agraria, y si esa actividad agraria no le está generando los suficientes resultados, pues el gobierno le pone la opción de que venda esas tierras. La idea es que pueda vender esas tierras para que entre el gobierno a hacer una reconfiguración agraria, implementando mayores desarrollos en cultivos y a tocar los fenómenos en seguridad alimentaria. Y el cuarto elemento es que estamos viendo nuevas formas de vivienda, en otras palabras, nuevas formas en las que estamos viviendo. Posiblemente la demanda sobre vivienda se va a desacelerar un poco porque uno de los grandes impulsores en el caso de Colombia ha sido un programa como el de Mi Casa Ya. Mi Casa Ya tenía una demanda en subsidios semanales del orden de 619 por allá en el 2020. Para el 2021 estaba en 1.200 subsidios semanales y en el 2022 esa cifra ya superaba los 2.000 subsidios semanales de demanda en Mi Casa Ya. Los recursos fiscales para hacer política se han terminado, entonces mientras se genera el cambio tributario, la reforma tributaria, la apropiación de nuevos recursos, vamos a ver una ralentización en ese frente. Eso creemos que va a ser coyuntural, luego se tendrán nuevos recursos para la demanda de vivienda, pero lo que sí vemos es que es estructural es cuando hablamos de las nuevas formas de vivir. Y es que hay unas tendencias, una denominada los DINK, DINK quiere decir Dual Income No Kids, en otras palabras es una vivienda conformada por dos personas que tienen ingresos, pero que decidieron no tener hijos. Entonces son hogares conformados por dos personas. Y el otro frente es lo que se denomina los empty nesters. Los empty nesters o nidos vacíos quieren decir personas que ya entraron a una edad adulta, viven dos personas, ya sus hijos se fueron del hogar. Entonces estamos viendo hogares que están terminando siendo conformados exclusivamente por dos personas. De hecho, recientemente la House y el MIT lanzaron un estudio que estiman que en Colombia, de aquí al 2042, el promedio de un hogar va a pasar de estar conformado por 3 personas al orden de unos 2,5, unas 2,6 personas. Entonces, esto generará cambios en la construcción inmobiliaria, nuevas formas de vivienda y nuevas formas de vivir.